Expuestos, 7 escalofriantes relatos malditos de lo oculto en funerales y velorios. EMBRUJADOS Manuel, a sus 27 años, nunca pensó que la muerte de don Ramón desataría una serie de eventos aterradores en su barrio. Al llegar al velorio, el aire se sentía pesado, casi palpable, como si las sombras estuvieran listas para devorar a quien se acercara. Las luces temblaban, y los murmullos se mezclaban con un frío que recorría la espalda. ¿Qué está pasando aquí?, pensó mientras la mirada de su madre, desbordada por lágrimas, compartía un terror que él no podía comprender. Nunca antes había visto a sus vecinos tan inquietos. Los rostros, marcados por la penumbra, parecían enmarcados por una niebla de secretos. Uno susurró: «Es la hora, los rituales han comenzado». Manuel se estremeció. La comunidad, usualmente unida, ahora actuaba como un enjambre de insectos asustados. Un canto oscuro llenaba el aire, la voz de luto convertida en un eco de lo siniestro. ¿De qué rituales hablaban? Él solo quería consolar a su madre, pero el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Cuando su madre se acercó a él, sus ojos brillaban con algo que le helaba la sangre. «Manuel, ¿no sientes el llamado? Viene de nuestro pasado». La observó y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en su voz resonaba con una veneración aterradora. «El culto es real», pensó, y el miedo se transformó en una urgencia casi visceral. Una sombra se deslizó por la esquina del cuarto, ocultándose tras el ataúd, provocando que su corazón latiera con fuerza. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Manuel decidió investigar. Caminó por las calles desiertas, habiendo dejado a su madre en el velorio. Las risas agrupadas de sus vecinos retumbaban en su mente como ecos de advertencia. Regresó al taller familiar, donde encontró fotografías antiguas cubiertas de polvo. Al mirar cada instantánea, una revelación lo sacudió: su familia había estado presente en esos rituales siniestros. De repente, su madre apareció detrás de él, con una sonrisa que no le pertenecía, sus ojos perdidos en un abismo oscuro. «Estás en peligro, hijo. Ellos lo saben». El sonido de un grito desgarrador resonó desde el velorio, paralizando a Manuel. Las sombras empezaron a alargarse, llenando cada rincón de la habitación. Se dio cuenta de que la verdadera amenaza no era solo el culto, sino la transformación de su madre, y su inexplicable conexión con lo que rodeaba a don Ramón. La comunidad a la que pertenecía se convertía en un laberinto de terror y confusión, un lugar donde la muerte traía vida a antiguas maldiciones, y Manuel se encontraba en medio de un horror cuyas raíces se hundían en la historia de su propia sangre. Su único objetivo ahora era escapar, o, quizás enfrentarse a una oscuridad que ya había comenzado a reclamarlo. Mientras sepulcros clamaban en la penumbra, él sabía que el verdadero terror apenas estaba por comenzar. La noche había caído como un velo de desesperación sobre el barrio. Manuel, con el corazón acelerado y la mente lleno de preguntas, salió del taller. Las calles estaban desiertas, pero en el aire flotaba una sensación densa, un aroma de miedo casi tangible. El eco del grito que resonó desde el velorio lo persiguió, un recordatorio constante de la inminente amenaza. Mientras caminaba, Manus recordaba las historias que su abuela solía relatar sobre el culto. Hablaba de sacrificios, de pactos con entidades oscuras, de cómo los ancianos del pueblo mantenían viva una tradición que, creía, mantenía a raya a lo desconocido. ¿Y si mi madre está involucrada? La pregunta lo asaltaba, pero una respuesta que no quería escuchar lo mantenía alerta. El sonido de unas risas extrañas interrumpió sus pensamientos. Miró hacia la plaza, y vio a varios de sus vecinos reunidos en círculo, como si fueran sombras danzantes alrededor de una fogata. Sus rostros estaban iluminados por una luz temblorosa, pero lo que más lo inquietó fue la forma en que se movían, con una cadencia casi hipnótica.
Se acercó sigilosamente, sintiendo que un impulso lo guiaba. Ya no queda más tiempo, exclamó una figura en la oscuridad. El murmullo cesó, y Manuel pudo distinguir a varios hombres con túnicas negras. Sus corazones parecían latir al unísono, guiados por alguna fuerza inexplicable. Estamos listos para el sacrificio, dijo una voz profunda y cavernosa. El aire se volvió helado. Manuel sintió el impulso de retroceder, pero un fervor casi irresistible lo mantenía en su lugar. Ellos hablaban de rituales que resonaban con el eco de lo que había visto en las viejas fotos. En su mente, revivían las historias de su infancia, pero ahora, las imágenes eran más vívidas, las sombras más alargadas. Repentinamente, se dio cuenta de que había algo más que solo murmullos. Había un objeto brillante en el centro del círculo. Con la curiosidad amarrándolo, se acercó un poco más. Era un pequeño altorrelieve, tallado en hueso, representando una figura con grandes alas y ojos vacíos. Es la sombra de un ancestro condenador, pensó Manuel, mientras su pecho se apretaba de terror. Una mujer salió del círculo. Él la reconoció, era su vecina Clara, quien siempre le había brindado dulces de calabaza en las fiestas. Ven, Manuel, no puedes huir de tu destino, lo llamó, sus ojos parpadeando como una llama oscura. El pánico tomó control de él, y dio un paso atrás, pero el círculo de personas se cerró, atrapándolo como una trampa. Tu madre lo sabe, y tú también lo sentirás, la estaba nombrando, su corazón latía con una desesperación voraz. Es hora de que asumas lo que te pertenece. La sangre no miente. Manuel hizo un movimiento para salir de la ominosa reunión, y fue entonces cuando sintió que un frío envolvente le nublaba los sentidos. Él sabía que ya no estaba solo, algo más estaba en la plaza, en el aire, buscando reclamar lo que era suyo. Instintivamente, volvió a mirar el altar, y sus ojos se encontraron con el brillo del objeto. Un grito proveniente del velorio lo rescató nuevamente y, como si fuese un hilo invisible, lo arrastró de vuelta a la oscuridad de su hogar. Mientras corría, los ecos del ritual se fueron desvaneciendo, pero una pregunta quedaba: ¿qué haría si realmente el culto lo estaba reclamando? ¿Y si su madre ya había hecho el pacto? El terror le comía las entrañas, pero había poco tiempo. Debía descubrir toda la verdad antes de que la noche reclamara a los suyos. Manuel se detuvo. Un frío sudor corría por su frente. En ese instante, el sonido de una puerta chirrando lo interrumpió. ¿Era su madre saliendo del velorio? Sus pasos se acercaban. ¿Manuel? La voz de su madre resonó en la penumbra, con un tono que lo estremeció profundamente. ¿Eres tú, hijo? Pero no solo la desesperación en su voz lo asustaba. Había algo más, una oscuridad que ya comenzaba a asir su humanidad. ¿Podría su madre haber tomado una decisión irreversible? Manuel, paralizado por la incertidumbre y el miedo, sintió como su garganta se cerraba. El rostro de su madre, que emergía de las sombras, no se veía como él lo recordaba. Sus ojos, antes cálidos y suaves, ahora reflejaban una profundidad oscura, como si ocultaran secretos que jamás deberían ser revelados. Se acercó lentamente, y su aliento frío golpeó el rostro de Manuel. ¿Dónde has estado, hijo?, preguntó ella, su voz profunda resonando en su pecho. Te estaba buscando. Hay cosas de las que debemos hablar. Manuel sintió un escalofrío recorrer su columna. La forma en que pronunció cosas le hacía temer lo que venía. Intentó recordar las historias que había escuchado sobre el culto, sobre cómo, cuando alguien se unía, dejaba atrás no solo su humanidad, sino también su cordura. El terror de lo desconocido lo empujó a retroceder un paso. Madre, ¿qué está pasando? Su voz temblaba, y sus palabras parecieron fluir como veneno. Lo que siempre ha estado pasando, respondió ella, acercándose más. No puedes huir de tu herencia, Manuel. De ser parte de esto. Debes entender. La luz de la luna iluminó brevemente su cara, y Manuel pudo ver líneas que parecían arrugarse de forma antinatural. Algo en ella no era humano, y eso le heló la sangre. Has escuchado los gritos, continuó, casi en un susurro. Tienen razones para temer. Ellos no pueden descubrirte, no aún. En ese instante, un sonido sordo proveniente del velorio rompió la tensión.
Era un lamento agonizante, un eco lejano que parecía atravesar la tierra misma. La mirada de Manuel se desvió hacia esa dirección, su instinto le decía que eso era donde se escondía la verdad, y que podía estar a punto de perderlo todo. «No vayas», gritó su madre, su tono rebosante de desesperación. Pero su voz parecía susurrar mientras se diluía en el aire, casi como si la estuviera empujando a una trampa mortal. Sin pensarlo dos veces, Manuel dio la espalda a su madre y corrió en dirección al velorio, sus pasos resonando como un tambor en la noche oscura. Cada pisada sentía como si el suelo reclamara su vida, como si el viento se burlara de sus decisiones. Las sombras se alargaban a su alrededor, danzando con un ritmo macabro en la penumbra. Al llegar, se encontró con la escena más perturbadora de su vida. Lo que una vez había sido un homenaje a la memoria, ahora era un espectáculo repugnante de rituales en curso. Los cuerpos, arrastrados por la extraña energía, se movían sin vida, mientras los cultistas comenzaban a rodear un altar mucho más grande que el de antes. Manuel. Una voz conocida, desgarradora. Clara emergió del grupo, sus ojos brillaban como carbones ardientes. Es tu momento. La sangre llamará a la sangre. Ven a reclamar tu lugar. Un grito colosal resonó en su pecho, no podía ser parte de esto. Su madre había dejado de ser su madre. Siguió mirando, horrorizado, mientras el altar se iluminaba con una llama oscura. Un símbolo antiguo brillaba en el suelo, trazando caminos hacia la locura. De repente, el rumoreado alarido se erguió, surgiendo de las sombras, como presagio de un destino lejano. Manuel temía que el velo que protegía su nombre como hijo se desvanecía. Mientras intentaba huir, sintió una mano fría aferrarse a su brazo, inmovilizándolo. Su destino ya ha sido decidido, aseguró una voz que le heló el corazón. ¿Podía realmente escapar de lo que su linaje había marcado para él? ¿O estaba todo a punto de cambiar para siempre? La mano que le sujetaba el brazo era como metal helado. Manuel giró la cabeza, y su mirada se encontró con un rostro demacrado, poco iluminado por la oscura llama del altar. Era uno de los cultistas, su piel pálida brillando con un resplandor antinatural. El rostro, con rasgos desdibujados por la locura, parecía una máscara de sombras y desesperación. «No puedes irte», susurró, acercándose aún más. «Este es tu lugar, Manuel. Este es el legado que llevas en tu sangre». El cultista sonrió, y sus dientes amarillentos destellaron como cuchillas en la penumbra. El corazón de Manuel latía desenfrenado, su mente tratando de hallar un plan, cualquier cosa que le permitiera liberarse de ese agarre mortal. De repente, recordó la advertencia de su madre. Había algo más en juego, una verdad olvidada en las historias familiares que podía ser la clave de su salvación. «Suéltame», gritó, pero su voz se ahogaba entre los murmullos de los demás, que seguían danzando alrededor del altar, como sombras atrapadas en un abismo sin fondo. Al mirar hacia el altar, vio algo que lo heló. En el centro yacía un símbolo tallado, uno que había dibujado en el suelo de su cuarto de niño, se lo había encontrado en un viejo libro de su abuelo, un texto lleno de advertencias. Era la marca del cultismo, y al mismo tiempo un sello que ataba las almas de aquellos que sucumbían en el ritual. Sintió que una ola de terror lo arrastraba hacia la desesperación. «No puedo ser parte de esto», susurró para sí, pero la voz de Clara interrumpió sus pensamientos. «Debes comulgar con tu sangre, Manuel. Solo así vivirás». Sus ojos ardían con una intensidad casi animal, y comprendió con horror que, al unirse al ritual, se estaba despojando de su humanidad, entregándose a un poder oscuro que estaba más allá de su control. Con un movimiento brusco, logró desengancharse del cultista y corrió. Las sombras parecían levantarse a su paso, tratando de atraparlo, mientras los gritos ascendían, creando un recinto de terror que lo envolvía. La escena se convertía en un laberinto, donde la desesperación y el horror se entrelazaban, haciendo eco en su mente. «Manuel, ven», le gritó su madre desde la distancia, su voz era un canto irresistible. «Esto es el destino. No puedes escapar». Por un momento, la ambigüedad lo atrajo. La lucha entre seguir su instinto y rendirse a la atracción de su herencia lo desgarraba por dentro. Podía ser realmente un héroe, o al final sería un monigote del destino que le esperaban. Al borde del altar,
la llama oscura pareció cobrar vida, extendiendo sus brazos hacia él como si lo llamara a seguir. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y la realidad se desvanecía. Con un último aliento, dio un salto, corriendo hacia la salida, un grito de rabia resonó detrás de él. El cultista que lo había atrapado gritó al unísono con los otros, como si su furia pudiera romper el tejido de la noche. No dejes que se escape. La herencia no se desvanecerá tan fácilmente. Manuel no miró atrás. A través de la oscuridad, las sombras lo rodeaban, pero él corría como si la vida dependiera de ello. Estaba a punto de cruzar la entrada cuando, de repente, una figura apareció en su camino. Era su madre, oculta en la oscuridad, con sus ojos resplandeciendo, emanando un aura que lo congelaba. Ya no hay vuelta atrás, hijo, es tu elección, o la tuya y la de ellos. Esa advertencia se convirtió en un eco aterrador de lo inevitable. Manuel se quedó parado, el miedo empujándole hacia atrás. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué sacrificaría para luchar por su libertad, por su alma? ¿Podría al menos mantenerse con vida, o el culto lo consumiría en un paso más cercano hacia la locura? Solo el tiempo lo diría, mientras las llamas del altar ardían más intensamente detrás de él. Manuel miró los ojos de su madre, y fue como si un rayo de frío atravesara su pecho. El brillo de esos ojos recuerda un amor que, ahora, se veía desplazado por una sombra inquietante. Mamá, no eres tú, pensó, el pánico llenando su ser. Ella, cuya figura estaba tan lejos y tan cerca a la vez, parecía no ser más que un eco de algo que había amado. El cultista se acercaba, la risa delirante de los demás cultistas resonando en sus oídos como un canto de muerte, vibrando en cada rincón de su mente. Manuel sentía que el aire se tornaba más pesado, que la oscuridad lo fagocitaba lentamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, su madre extendió la mano. ¿Vas a rechazarnos, hijo? La salvación es tuya, susurró, su voz un murmullo que atravesaba la cerrazón en su corazón, pero había algo en la fragilidad de su tono que lo empujó a retroceder. No quiero esto, no me incluyas en su locura. Su declaración fue casi una súplica, un grito ensordecido por el eco del ritual. De pronto, una corriente helada cruzó la habitación, apagando las llamas del altar. La oscuridad se intensificó, y con ella, un sonido que se asemejaba a un lamento profundo resonó desde las piedras, un grito ahogado que parecía provenir de las entrañas de la cámara. Manuel sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca, como si el mismo lugar estuviera vivo, intentando arrastrarlo a sus oscuros secretos. Clara, con sus ojos resplandecientes, dio un paso al frente, sus zancadas resueltas. Así que has tomado tu decisión, dijo, su voz ahora más firme, como si la locura que la envolvía se tornara en un manto de poder. Pero no escaparás de tu destino. Los cultistas, ahora más cercanos, empezaron a murmurar en un idioma antiguo, su canto reverberando como un eco de antiguas tragedias. Era un sonido aterrador que evocaba visiones de sacrificios pasados, de almas atrapadas que jamás hallarían la paz. Manuel, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus dedos, se enfrentó a su madre, buscando alguna chispa de la mujer a la que había amado toda su vida. Mamá, despierta. Esto no es real. Su voz temblaba, pero desbordaba de una extraña fuerza. Recuerda quién eres. Ella vaciló, por un momento, mientras las sombras parecían encogerse. Pero la figura demacrada del cultista detrás de ella aumentó el volumen del canto, envolviendo todo el recinto en un torbellino de terror. Ella cerró los ojos, como tratando de resistir la llamada del ritual. Desesperado, Manuel giró sobre sus talones, corrió hacia la entrada, consciente de que cada paso que daba estaba marcado por el eco de sus decisiones, como flechas disparadas hacia un destino ignoto. Pero el aire se volvió denso, inaguantable, como si las sombras, enfurecidas por su intento de huida, lo estuvieran retando. La figura de su madre, ahora atrapada por el culto, abrió los ojos de nuevo, y su rostro era una máscara de horror mezclada con la locura que la envolvía. Manuel, debes elegir. No puedes deshacerte de lo que eres. Pasos detrás de él resonaban, el clamor de la locura se hacía más cercano, y en su pecho, el miedo se encendía como una antorcha inextinguible.
En ese instante, un recuerdo de su infancia se deslizó por su mente, el viejo libro del abuelo, las palabras que resonaban en sus oídos como un conjuro olvidado. Hay un camino, susurró para sí, dando un giro inesperado. Si me entrego, puedo acabar con esto. Pero, ¿a qué precio? Volteó para mirar el altar una vez más, danzando entre la realidad y el infierno. Sin más, se arrodilló ante el símbolo grabado, su sangre palpitando como un tambor al compás de su determinación. Sentía que el ritual lo reclamaba, que el poder oscuro lo tentaba. Este no es el legado que quiero, cerró los ojos. ¿Y si el sacrificio no fuera solo mío? Una revelación aterradora y extrema lo golpeó. En ese preciso momento, un grito desgarrador estalló tras él. Eran las almas de los que habían caído antes. La respuesta sería su salvación o su condena. ¿Qué camino elegiría, y qué destino lo aguardaba en la oscuridad? La noche. Continuaría, con sombras acechando su decisión inminente. Manuel sintió que el frío del altar se apoderaba de su piel, como si cada poro se abriera para recibir el abismo. Las palabras susurradas por el abuelo resurgieron con fuerza en su mente: el sacrificio es el puente entre los vivos y los muertos. Esa noche se encarnaba en su ser, y podía sentir como cada aliento se tornaba más pesado al enfrentarse a la verdad. El lamento que había irrumpido antes se tornó en un eco desgarrador, y susurra de almas perdidas parecían girar en torno a él. ¿Qué he hecho?, se preguntó mientras el pánico empezaba a clavarse en su pecho como un puñal. La figura de su madre se acercaba más, sus ojos reflejando el horror de una eternidad atrapada. Manuel, por favor, imploró ella, extendiendo su mano con una mezcla de deseo y desesperación. Libérame. Juntos podemos volver a ser quienes éramos. Las luces del ritual comenzaron a titilar, y fue como si el tiempo se detuviera. Aquellas llamas, que antes danzaban con una vida propia, ahora parpadeaban como si el mismo infierno estuviera a punto de desvanecerse en la nada. El círculo de cultistas se había transformado en un coro desalmado, un abismo sonoro que lo arrastraba hacia lo irremediable. No puedo, balbuceó Manuel, su voz un hilo entre las sombras. No puedo permitir que esto ocurra. No puedo ser parte de esta locura. Clara, desde su posición dominante, sonrió de una manera que despojó a Manuel de cualquier esperanza. Tú no decides, hijo. Eres parte de esto. Siempre lo has sido. La risa de los cultistas se intensificó, sus rostros un collage grotesco iluminado por las luces vacías. Era como si el espanto cobrase vida, espolvoreando una oscuridad que ya no podía diferenciarse de la realidad. Con un impulso desesperado, Manuel dio un paso atrás. ¿Cuál era el precio de su libertad? Sus ojos buscaban la salida en medio del caos, pero las sombras expandiéndose a su alrededor parecían cerrarse como un abrazo frío y opresor. Los cultistas comenzaron a rodearlo, sus voces elevándose en un crescendo sobrenatural que podía hacer temblar a los mismos cimientos de la tierra. Manuel, gritaron en unísono, volviéndose una sola voz que resonaba en su mente y corazón, convirtiendo sus temores en una sinfonía aterradora. Escoge tu camino. El lamento de las almas resonaba con más fuerza, y en un acto desesperado, Manuel cerró los ojos nuevamente. En un instante de claridad, recordó el viejo libro del abuelo una vez más. Las palabras estaban grabadas en su mente: el verdadero poder no radica en la entrega, sino en la resistencia. No, gritó, abriendo los ojos. El momento de decidir había llegado, tenía que resistir. No me llevarán. No lo permitiré. En un súbito estallido de adrenalina, él se dirigió hacia el altar, levantando sus manos, abrumado por la energía que emanaba de los cultistas. Pero cuando estuvo a un paso del símbolo, algo resonó en su interior. Un sentimiento de conexión con todo lo que había perdido y al mismo tiempo, con el conocimiento de que la oscuridad no podía poseerlo por siempre. Sus palabras, rabiosas, atravesaron las sombras: no soy tu sacrificio. No seré como ustedes. A medida que las sombras intentaban aplastarlo, Manuel se arrodilló y apoyó las manos en el altar. Debía hacer algo. Las visiones de sus memorias, de la calidez del hogar y el abrazo de su madre cuando era niño, empezaron a girar en su mente, envolviéndolo en una energía vibrante.
Un rayo de esperanza destelló, como si por primera vez, la luz pudiera vencer. Pero en el corazón del ritual, una figura oscura emergió, el cultista principal, con ojos como brasas y sonrisa torcida, levantó la mano. Tu resistencia solo alimentará el fuego del sacrificio, Manuel. Serás parte de nosotros. En ese momento, Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad sin convertirse en una de sus víctimas? ¿Podía salvar lo poco que quedaba de su madre y de sí mismo? Las sombras empezaron a arrastrarse hacia él, y el símbolo en el altar comenzó a brillar. Su cuerpo se sentía dividido entre lo que era y lo que podría ser. La decisión no era solo suya. El grito de las almas cautivas emergió de su pecho, un eco de terror que resonó en la oscuridad, mientras se preparaba para lo que vendría. Elige o elige sufrir. Y mientras el ritual alcanzaba su clímax, Manuel se dio cuenta de que el verdadero sacrificio estaba por revelarse. Manuel sintió un profundo estremecimiento en su interior. Las vibraciones del altar se habían vuelto casi palpables, como un latido de un corazón oscuro, ansioso por recibirlo. La risa de los cultistas resonaba en su mente, pero él se aferraba a la luz que había encontrado en sus recuerdos. No se puede vivir así, pensó. No permitiré que la oscuridad me consuma. El cultista principal, cuya figura pareció engullir la luz, se acercó. Eres un necio, Manuel. Has despertado antiguas fuerzas que no comprendes. Tu resistencia solo te hundirá más. Con un gesto de su mano, el aire alrededor de Manuel se tornó denso y opresor, como si estuviera inmerso en un mar de tinieblas. Vuelve, gritó Manuel, más informado por la desesperación que por la lógica. Sus manos, aún sobre el altar, comenzaron a temblar. No sabía si la energía que sentía le hacía más fuerte o más débil, pero no podía rendirse. En su pecho, la voz de su madre se hacía eco. Recuerda quién eres. Siempre he estado contigo. Las llamas alrededor del altar destellaron en tonos de rojo y negro, como si estuvieran alimentadas por el miedo del joven. Los cultistas se movieron en un círculo, cada vez más rápido, cada vez más cerca. ¿Qué quieres de mí?, les gritó Manuel, observando sus rostros deformados por el fervor, sus miradas de avidez encendida por el poder. Ellos respondieron al unísono: tu esencia, Manuel. Tu energía vital. Es nuestra. Las sombras se alzaron y se acercaron, tocando sus pies como serpientes negras, consumiéndolo lentamente. Manuel sintió un sudor frío correría por su frente, y su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho con un ritmo frenético. En un último intento de resistencia, recordó las antiguas palabras del abuelo. Si el verdadero poder estaba en la resistencia, entonces debía encontrar la manera de usarlo. Concentrándose profundamente, Manuel cerró los ojos y dejó que la energía recorriera su cuerpo como un torrente. Se imaginó con un escudo de luz, una barrera inquebrantable. No. No seré tu presa, gritó. La luz que emanaba de él comenzó a expandirse, empujando las sombras lejos de su cuerpo. Los cultistas retrocedieron, sorprendidos. Pero el cultista principal se mantuvo firme, una sombra entre las sombras, su sonrisa torcida convertida en un gesto de ira. Tu luz es solo un destello en la oscuridad, Manuel. El sacrificio inevitable se acerca. Los ecos de dolor y sufrimiento de las almas perdidas comenzaron a mezclarse con el grito de resistencia de Manuel, creando un sonido sobrecogedor que resonó en el abismo. Con cada instante, la presión aumentaba, y Manuel se dio cuenta de que cada aliento que tomaba era una batalla en sí misma. La lucha entre el bien y el mal ya no era solo un principio abstracto, era visceral, riesgosa y extremadamente real. El altar comenzó a brillar más intensamente, iluminando todo el espacio. A medida que las sombras se retiraban, un nuevo ser emergió de entre los cultistas. Era Clara, sus ojos ahora llameantes, despojados de humanidad. Ya es hora de que entiendas. Tu pasado, tu familia, todo lo que amas, se aferra a este lugar. Tienes una elección, Manuel. Mientras la tensión llenaba el aire, Manuel sintió el sudor gotear de su frente. ¿Qué elección?, preguntó, su voz temblando. Tu madre. Tienes el poder de liberarla, o de condenarla para siempre. Escoge.
La voz de Clara reverberaba, creando un eco que envolvía el ritual. La elección se presentaba ante él como un monstruo con 1000 bocas. ¿Liberar a su madre y condenarse a sí mismo o continuar luchando solo por su propia salvación? Las sombras empezaron a girar de nuevo, el círculo estaba a punto de cerrarse, y Manuel sintió como la oscuridad quería llevarlo todo consigo. Sin embargo, con una claridad que lo sorprendió, supo que debía enfrentar el dilema no con miedo, sino con el amor que aún le quedaba. Decidido a enfrentarse a lo que fueran las consecuencias, dio un paso adelante con la confianza renovada. No seré parte de tu juego. Basta. Manos temblorosas, pero firmes, levantadas al cielo, pero en ese instante, la realidad se tambaleó y Manuel comprendió que había abierto una puerta hacia lo desconocido. Algo oscuro comenzaba a surgir de lo más profundo del altar, y el miedo volvía a su pecho con fuerza. ¿Qué horror había desatado? De pronto, la conexión con el abismo se volvió palpable, y las fuerzas a las que se había enfrentado parecían unirse en su contra. El sacrificio no era solo suyo, era de todos los que estaban vivos y muertos. La oscuridad ya no adquiriría el cuerpo de él, sino que amenazaba con tragarse el mundo entero. ¿Podría realmente liberarse y salvar a su madre al mismo tiempo? En su corazón, la respuesta a esa pregunta marcaría el destino que estaba a punto de desatar, pero una cosa era segura, la batalla apenas comenzaba. La luz del altar pulsaba con fuerza, como si la misma tierra temblara bajo los pies de Manuel. La sombra que emergía de su interior parecía una amalgama de gritos y susurros, un susurro de lo que un día fue. Clara se mantenía impasible, sus ojos ardían con una llama que no debería existir, ni siquiera en esta dimensión. Las palabras de la joven resonaban en los oídos de Manuel como campanas mortales. Escoge o condena. ¿Cómo podría elegir entre su madre y su propia vida? La presión aumentaba, y la angustia, cada vez más palpable, lo empujaba hacia el abismo que apenas comenzaba a abrirse. Los cultistas comenzaron a murmurar, el murmullo crecía como un viento helado que recorría el lugar. Algunos sostenían objetos oscuros que parecían vibrar con una energía antinatural. Se acercaban más a Manuel, sus rostros retorcidos en gritos silenciosos, planos de un deseo macabro. Con cada pulsar de luz de su escudo, Manuel sentía que el peso de todos los que habían perecido en estos rituales caía sobre sus hombros. No solo estaba luchando por sí mismo, era un testamento de todos aquellos que habían sido arrastrados a esta oscuridad. Su madre, su padre, sus raíces, los ecos de su infancia jugaban sobre las llamas, alimentándolas con esperanzas y desesperanzas, resistiendo las sombras que lo rodeaban, gritó con fuerza. No los dejaré llevarme. No les daré mi esencia. En ese momento, el aire pareció agitarse a su alrededor. El altar vibró y el espacio a su alrededor se desfiguró como un espejismo. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no antes de que una mano helada lo tocase. La risa escalofriante del cultista principal resguardaba una certeza aterradora. ¿Crees que puedes escapar, Manuel? La oscuridad siempre encuentra su camino de regreso, siempre. Las palabras se deslizaban en su oído como un veneno maligno, infectando cada rincón de su mente. Y, aunque endebles, sus rodillas cedieron. Sintió el suelo bajo sí, la presión que lo aplastaba era real. Tenía que levantarse. Entre la negrura del espacio, una figura se materializaba. Una sombra que parecía más sólida que las demás, con ojos que parecían devorar la luz alrededor. Ven, susurró mientras extendía una mano gélida. Deja ir ese peso. Yo te ofreceré libertad. Manuel sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Era esto lo que deseaba? Aquella oferta podría representar su salvación, pero también su condena. La batalla seguía en su interior. Al recordar a su madre, su sonrisa, el dulce aroma de su cabello tras un abrazo nocturno, decidió no ceder. Se aferró a esa memoria, un faro en la tormenta. Con un último esfuerzo, se levantó, la luz dentro de él vibraba con más fuerza. No me voy contigo. Liberaré a mi madre y salvaré a todos los que han caído aquí. Las palabras resonaron con una autoridad que sorprendió incluso a los cultistas. Las llamas del altar comenzaron a cobrarse vida, danzando al ritmo del determinante latido de Manuel, pero a medida que lo decía, un grito ensordecedor salió del altar, un sonido que parecía conjurar las almas perdidas.
Los cultistas se retorcieron, algunos caían de rodillas, como si las palabras mismas los hirieran. La sombra que se había acercado se detuvo, visiblemente furiosa. No lo conseguirás. El pasado siempre regresa para reclamar lo que le pertenece, exclamó con una voz que resonó como mil ecos. Manuel dio un paso hacia el altar, sintiendo la energía fluir a través de él. Los cultistas comenzaron a disolverse, el mapa de su culpa y poder rompiéndose en pedazos. Pero en ese instante, la atmósfera se tornó helada de nuevo, como si el lugar hubiera sido invadido por un volcán de miedo y desolación. Y en lo más profundo del altar, algo se estaba despertando. Un retumbar sordo que parecía amenazarlo, llevándose consigo el eco de sus esperanzas. El suelo bajo él comenzó a agrietarse y, de la rendija, surgió lo que parecía un rostro conocido pero desgarrador. Manuel sintió que la luz que llevaba dentro comenzaba a flaquear. El horror de la elección que había tomado se presentó ante él, y el abismo gritó su nombre, Manuel. La elección entre su madre y su propia vida ya no era un dilema, era un horror palpable. Mientras el rostro se alzaba, preguntándose a quién estaba dispuesto a sacrificar, la luz se extinguió de forma abrupta. «Tienes solo un latido más, Manuel, ¿a quién salvarás?». Las palabras flotaron en el aire, dejando tras de sí un eco aterrador. El silencio en el altar se volvió ensordecedor. La figura del rostro conocido se hacía más clara, y la mente de Manuel se desbordó con recuerdos. Su madre, luz de su vida, apareció como un espectro desgarrado, un grito congelado en su boca. El terror lo invadía, y cada trozo de luz en su interior parecía desvanecerse al enfrentarse al horror que invocaba el altar. «Madre», susurró, el sonido brotando de su garganta como una hoja que cae de un árbol en otoño. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras el abismo lo llamaba. Sabía que tenía que elegir, pero la elección se volvió como cuchillos atravesando su alma. El rostro continuaba ascendiendo, una imagen de dolor y desgarradora nostalgia. «¿Por qué? ¿Por qué me dejas?», preguntó, la voz llena de una tristeza que podía rasgar el mismo tejido de la realidad. Las sombras lo rodeaban, comenzando a deslizarse de nuevo, susurrando promesas de poder. Los cultistas, antes imponentes, ahora parecían estar paralizados ante el espectáculo. «Es un engaño», gritó Clara, rompiendo el silencio. «No puedes dejar que el pasado te consuma. No puedes dejarlos ganar». Manuel se aferró a las palabras de Clara, pero la oferta del rostro lo seguía atrapando. «Escoge. Escoge», resonaba en su mente, cada palabra un golpe de terror que lo empujaba a la locura. Un sudor frío le recorría la frente, y sus manos temblaban en respuesta a la presión del momento. «Tú puedes salvarme», clamó su madre desde el fondo del abismo, extendiendo una mano hacia él, un espacio etéreo entre lo conocido y lo desconocido. El aire se llenó de palpitaciones y un vórtice de emociones lo desgarraba. El estruendo reverberante del altar resonaba en sus oídos, una sinfonía de caos y dolor. Todo en su cuerpo le gritaba que la luz se estaba apagando, que la oscuridad ganaba terreno. «No», balbuceó, atrapado entre dos mundos, y de repente, un puente de luz emergió ante él, un camino brillante que prometía salvación y redención. Tenía que decidir. El peso de su historia, de los sacrificios, se acumulaba sobre sus hombros. Todo lo que se había perdido parecía pedirle un precio. «Dame tu esencia». Con un grito que surgió de lo más profundo de su ser, Manuel lanzó su mano hacia la figura, queriendo tocar el rostro de su madre, llenando el aire con su amor. «Nos reuniremos, pero no hoy. No puedo dejar que me atrapen». Las llamas comenzaron a replicar su decisión, intensificando su brillo, coronando su valentía. El rostro mostró una mueca grotesca, la ilusión de su madre transformándose en pura ira. «No puedes escapar. La elección jamás fue tuya». Las sombras comenzaron a retorcerse, y la figura se desvaneció de golpe, llevándose consigo una fracción de la luz que Manuel había invocado. Se sintió más vacío, como si un trozo vital de su alma se hubiera rasgado. «No. No, mi cuatzazo», aulló, sintiendo que cada latido dejaba su cuerpo. Pero el altar estaba en plena convulsión, y las sombras se abalanzaron sobre él. La oscuridad lo envolvió, un manto frío que parecía devorarlo todo.
Las luces del altar empezaron a colapsar y el eco de su voz se convertía en gritos desgarradores. Manuel se encontró flotando en un vacío, donde los ecos de sus decisiones rebotaban como ecos lejanos. Los cultistas comenzaron a retorcerse nuevamente, como si una tormenta de energía oscura se desatara sobre ellos. «Matadlo. No dejéis que escape», gritó el líder entre convulsiones. La lucha era inminente, y Manuel se sintió como una flecha lista para ser disparada, pero un último pensamiento lo asaltó: ¿y si el sacrificio no fue suficiente? ¿Y si a su madre le quedaba más de lo que creía? Esa duda llenó el aire, reforzando la neblina del terror. La oscuridad hizo una pausa, como si respondiera a su pregunta. Con las sombras acercándose de nuevo, Manuel se dio cuenta de que una elección mayor lo esperaba. Tenía que confrontar no solo su destino, sino también los ecos de aquellos que había amado. Podía liberarse, pero ¿a qué costo? El altar comenzó a crujir, preparándose para una erupción final. «Salvaremos lo que podemos», juró, debatiéndose entre la luz y la oscuridad. Pero mientras sus palabras flotaban en la atmósfera, un nuevo grito resonó detrás de él, una voz conocida que lo llamaba al caos. «Manuel». Y la penumbra se intensificó, como un monstruo hambriento. La pregunta colgó en el aire, irrefutable: ¿estás dispuesto a sacrificarlos a todos, incluso si te haces uno con el abismo? Manuel sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras que una vez lo rodeaban comenzaron a alzarse, como si estuvieran cobrando vida propia, intentando devorarlo. Un eco desgarrador resonaba en su mente y su corazón, un llamado que ni quería, ni podía ignorar. Las palabras de su madre seguían repitiéndose en su cabeza: no puedes escapar de lo que eres. La lucha entre el amor y el horror lo atormentaba. Mientras la oscuridad se arrojaba sobre él, la decisión se hizo más clara que nunca. Manuel no iba a permitirse ser un sacrificio, no iba a dejar que el legado de terribles rituales decidiera por él. Con cada grito desgarrador de las almas atrapadas y el zumbido intenso de los cultistas a su alrededor, un calor inquebrantable se armó dentro de su ser. «No. No me llevarán», gritó, un grito que resonó como un trueno en la penumbra. Las llamas del altar empezaron a brillar con fuerza, reflejando la determinación de su espíritu. Mientras los cultistas retrocedieron, sorprendidos por su ardiente resistencia, Manuel cerró los ojos un momento y recordó a su madre. Habló con el corazón, su amor brillando como una antorcha en la oscuridad: «Te liberarás de esto, mamá. Te prometo que te ayudaré». Cuando las luces del altar comenzaron a temblar, Manuel levantó las manos en una especie de clamor. «Almas perdidas, vengan a mí. Juntos, podemos derrotar a esta oscuridad». Las sombras, antes implacables, vacilaron, como si un rayo de esperanza les hiciera dudar. En ese instante, él percibió un cambio en la atmósfera. Los ecos y lamentos flotaban alrededor de él, unidos en una sinfonía de resistencia. Clara, el cultista principal, recuperó su compostura, pero sus ojos chispeaban con miedo. «No puedes luchar por siempre, Manuel. La oscuridad es más fuerte que tu luz». Ella alzó la mano y, a su señal, los cultistas entonaron una canción antagonista, pero él pudo sentir cómo su poder se desvanecía ante la unidad de las almas perdidas. «No. Este ciclo se rompe aquí», bramó Manuel, sintiendo el peso de cada historia y cada sufrimiento al unísono. «No puedo hacerlo solo, pero no estoy solo». Las almas resonaron con él, tomando fuerza a partir de su llamado. Las sombras empezaron a retirarse, temerosas del poder de la unión que Manuel había despertado. Las llamas del altar estallaron y se erguían con renovada energía, como si el propio universo estuviera girando en torno a su voluntad. A medida que Manuel sentía esa energía fluir a través de él, empezó a recordar las historias sobre cómo la luz y la oscuridad debían coexistir, que la esperanza puede renacer, incluso en el lugar más oscuro. El sacrificio que una vez pareció inevitable se disolvió en el aire. «Yo elijo vivir. Elijo la redención», gritó, levantando su voz, pues era el momento de reescribir su destino. Las sombras gritaron en furia, pero era el sonido de la desesperación. Las almas que habían permanecido atrapadas durante tanto tiempo se unieron en un grito triunfante.
En un explosivo estallido de luz, Manuel sintió la vibración del altar explotar en un remolino de energía que arrastraba consigo a las sombras. La figura de su madre apareció una vez más, esta vez como un reflejo de lo que una vez fue, una luz cálida, despojada de las oscuras cadenas que la mantenían prisionera. Gracias, hijo mío. La luz que emanaba de ella se unió a la de Manuel, y juntos, formaron una barrera entre las sombras y el altar. Nosotros somos libres, exclamó Manuel, mientras la oscuridad se desvanecía en una tormenta de gritos agonizantes. Las luces comenzaron a titilar y, una a una, las sombras fueron consumidas, regresando a las fauces del abismo del que habían salido. El ritual estaba acabado, el silencio se fue adueñando del lugar, las almas finalmente libres, flotando en un espacio de paz. Mientras Manuel caía de rodillas, agotado pero victorioso, sintió que la historia de su familia comenzaba a cambiar. La oscuridad ya no lo definiría. Mirando a su madre, que se formaba de nuevo en una esfera de luz pura, se dio cuenta de que él también había encontrado su paz. Ella le sonreía, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y amor. Con un último susurro, sus labios se movieron, siempre estaré contigo. Entonces, ella se desvaneció en el aire, dejando a Manuel un corazón lleno de esperanzas. Aunque el camino por delante sería difícil, ya no enfrentaría su legado solo. El barrio amanecía con un nuevo sol, y él supo que había reclamado su vida. Mañana, las sombras no volverían a reinar, él se aseguraría de que nunca más existieran. Se levantó, dispuesto a sanar su comunidad y a honrar la memoria de aquellos que se fueron, ahora libres. Con un destino renovado y la fuerza de su amor, caminó hacia el amanecer, aliviando las heridas de su pasado, pero antes de irte, hay algo que realmente necesitas hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias se sigan contando. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, porque queremos saber qué piensas de esta conclusión. Compartir instantáneamente este video con, por lo menos, 5 amigos que deben ver esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Hazlo ahora.